quería demandarte cuál lo piensas del avenir del ladino. El otro día en Encontros del Had vimos una demanda muy interesante, pienso, que es cuál es el rol que juega el judaísmo en la enseñanza del ladino. Y dunque voy a combinar las dos demandas y te voy a demandar cuál lo piensas del avenir del ladino y si piensas que para a revivir el ladino es menester también enseñar la parte del judaísmo, enseñar a la gente como hace, por ejemplo, Eliezer en la yeshiva a meldar el meambloes y así, o se puede hacer un curso de ladino sin todos estos elementos y un curso de empezar a la gente cómo culanear la computadora, cómo mercar el Shabbat y así. Mira, es una demanda un poco compleja. Vamos a ir por partes. En el empecillo, yo pienso que la lengua judía, que es el ladino, la lengua sefaradí de los judíos del Imperio Otomano, no puede ser empezada si no conoces de dónde vienen las palabras, no etimológicamente, no lingüísticamente. La lengua está muy atada a la tradición judía. Entonces, hay refranes que vas a conocer, vas a saber decir, pero no vas a comprender qué quieren decir, por more que hacen referencia a alguna cosa que le aconteció a un personaje bíblico. O porque hay muchos refranes que tienen que ver con las festividades judías. Muchas palabras que vienen del hebreo y que no solo son del hebreo, también son de la religión. Entonces, me pienso que para empezar bueno el ladino y entenderlo bien y poder expresar con él lo que quieres, tienes que conocer, no tienes que ser religioso, no tienes que ser judío, pero tienes que conocer la tradición y un poco de la religión, de las costumbres religiosas para poder usar la lengua correctamente. Seguro hay corrientes que dicen, si no sabes Melda Rashi, si no conoces el hebreo, no vas a poder hablar. Bueno, yo no conozco el hebreo, vengo de una familia sefaradí, tengo una ventaja por que conozco la vida judía y conozco la tradición sefaradí a lo manco de mi familia. Y esto me hizo muy bien para empezar la lengua. Pienso que la gente puede, judíos y no judíos, empezar la lengua, no es partida de la religión, ni de la tradición, ni de las costumbres. Tiene que ir todo en junto. Como es una lengua judía, no tiene mucho senso. Puedes pronunciar bien y hablar bien, pero nunca vas a tener este sabor que tiene la lengua. No. En estos días, más desde el empecillo del 2020 con la pandemia, ya venían de antes, porque la ley española para tornar los sefaradíes a ser españoles. A lo manco aquí en Argentina, me trujo a mí muchos elevos que querían conocer la lengua porque tenían menester de un certificado para presentar entre los documentos. Y mira, tuve más de 500, 600 elevos en un año. Wow. Y muchos, claro, la mayoría eran judíos, pero no tenían idea de la cultura sefaradí, algunos no tenían idea del judaísmo siendo judíos. Y esto le hizo muy bien a la lengua, porque muchos recordaron que sus abuelos hablaban así, que decían una cosa y la otra, y algunos salieron de esto hablando muy bueno. Y quedaron con la lengua, con los refranes y con el conocimiento. Y con la pandemia, como decía recién, también se crearon muchos cursos online en la internet. Y la gente al empecillo, porque es una cosa exótica que puedes
hacer por la internet. Ujú. Estaban todos confinados a las casas, había mucho tiempo libre. Después, algunos sí, por interés, otros que ya me habían demandado por mucho tiempo de conocer la lengua, no podían venir a la Argentina a empezarse. Ujú. Y bueno, de un punto a otro nos encontramos con muchos jóvenes interesados Ujú. en empezar la lengua y agradecidos de conocer las costumbres y las tradiciones judías también. Ujú. Así que no es que pienso que esto va a revivir y va a ser otra vez floreciente como era las comunidades en el Imperio Otomano. Pero pienso que va a evolucionar hacia un camino diferente. Ujú. Si pensamos que la lengua es viva, y Seguro. que la queremos mantener viva, por seguro la lengua va a tener que desarrollarse hacia alguna parte, Ujú. Ujú. como todas las otras lenguas que no tuvieron la desgracia de que les aconteció lo que al ladino, ¿no? Que las comunidades se espartieron. Ujú. Y me pienso que podemos ver una luz ahí, Ujú. a la fin del camino. Va a ser una cosa diferente. Yo sé que los tradicionalistas se piensan que ya no tornará más la época de los abuelos y todo esto, y que es menester porque al empecillo se escribía en hebreo, Ujú. conocer el hebreo. Sería muy bueno conocer el hebreo, porque hay mucho material de ladino en hebreo, también hay mucho en solitreo. Ama, ¿puedes hablar el ladino Ujú. sin conocer la escritura ninguna? Ujú. Seguro. Sí. Sí, no, te iba a decir a la fin que pienso que va a venir una generación diferente de hablantes del ladino. Sí, seguro. Seguro, como no tenemos una geografía donde solamente hay que hablar en ladino, será una segunda, una tercera lengua, una lengua exótica para algunos, una lengua de familia para otros. Si podemos mantener lugares donde, como vosotros con el ladino 21, como vosotros con el encuentro de Al-Had, y como algunos que encelados de los encuentros de Al-Had empezaron a hacer encuentros solamente en la lengua, Ujú. tienen un poco flojas las reglas y algunos hablan en otras lenguas, van en camino. Ujú. Me pienso que no tendremos una comunidad física, tendremos una geografía virtual donde podemos desarrollar el ladino en el Ujú. avenue. Seguro, seguro, estoy muy de acuerdo. Es lo que Michael Held llamaba el Digital Homeland, ese espacio virtual donde nos une la lengua. Y estoy muy de acuerdo que si una lengua se entesa, deja de evolucionar, esto quiere decir que está muerta. Dunque, cale que evolucione, ma care que evolucione, porque esto es el mejor signo que está viva. Dunque, merci mucho por habernos visitado aquí otra una vez en Ladino 21, cara Liliana, y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Por seguro, yo os quiero agradecer a ti de convidarme a venir aquí. Es un espacio muy interesante y esto, como siempre, queda enregistrado para que la gente pueda sentirlo muchas veces, ver nuestras opiniones, conocer cómo hablan unos y otros. Uh-huh. Y te quiero felicitar por esta iniciativa de Ladino 21. Merci mucho, cara Liliana.